Abre tu Biblia en Mateo capítulo 12. Estamos terminando el día de hoy este capítulo que es bastante largo, que en ocasiones me dan ganas de que veamos todo el capítulo completo, pero son 50 versículos para poder entender el contexto completo de lo que estamos hablando. Pero por eso tratamos de hacer el esfuerzo de recordar lo que ha pasado atrás para poder seguir avanzando en este libro de Mateo, que ha sido de mucha bendición. Mateo está enfocado en mostrarnos que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel Mesías prometido para el pueblo y se esfuerza a través de utilizar momentos en los que recuerda lo que escribieron ciertos profetas acerca de ese Mesías, pero también a través de interacciones. Si recuerdas, en el capítulo anterior vimos cómo los discípulos de Juan llegaron con Jesús y le dijeron: ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Se trata de ti o no se trata de ti? ¿Quién eres? ¿No? Y Jesús le dice: diles, ¿no?, que el Mesías vino a hacer esto y yo lo he estado haciendo. Ustedes lo vieron y lo han visto, ¿no? Así es que eso es el enfoque de Mateo, y hoy vamos a continuar pues teniendo este mismo enfoque. En Mateo capítulo 11 vimos cómo comenzó el rechazo hacia Jesús, porque en Mateo 10 vimos cómo Jesús envió a los discípulos. Mateo 8 y 9 vimos los milagros de Jesús. Mateo 10 vimos a Jesús enviando, y Mateo 11 y 12 lo que se ha enfocado en este rechazo hacia Jesús. Por eso, después de que los discípulos de Juan se van, ¿no?, a decirle a Juan: sí es el Mesías, Jesús habla del rechazo que el pueblo ha tenido con Juan el Bautista, ¿verdad? Acerca de Juan, ¿no? No reciben el mensaje porque Juan es duro, ¿no? Vive en el desierto y está hablando de arrepentimiento. Pero también el mensaje de Jesús es rechazado, aunque su mensaje es acercarse a través de su bondad, sus palabras, y a través de los milagros. Es rechazado. Y eso es lo que hemos estado viendo durante estos dos capítulos, Mateo 11 y 12. En el capítulo 12 ha sido enfrentado por los fariseos, ¿no? Lo vimos en el principio del capítulo cuando ellos preguntaban: ¿es lícito en el día de reposo? ¿Qué cosa? Bueno, ellos agarraban granos, ¿recuerdas?, de trigo, los molían en la mano, los comían, y los fariseos, viéndolos, dicen: están haciendo algo que es ilícito en el día de reposo, están trabajando. Y hablamos de cómo los religiosos, fariseos, escribas, habían hecho una lista porque ellos habían definido o redefinido qué es el día de reposo. Y Jesús les hace ver: el día de reposo es el día del Señor, ¿no? No es el día de reposo para el hombre, sino el hombre para el día de reposo. O bueno, al revés, o ya me revolví, no sé. Pero era un día de descanso en el que iban a dedicarlo para el Señor. Pero los fariseos, en su ritualismo y en su religión, más están enfocados en qué es lo que tú estás haciendo mal, porque yo lo estoy haciendo bien. Y eso es religión, ¿no? Religión es medirnos entre nosotros. Por eso cuando de repente decimos: hey, necesitas de Dios, necesitas de Cristo, y dicen: yo no necesito de Cristo, yo no he matado a nadie. Eso es religión, te estás comparando con otra persona, ¿verdad? Pero Dios no quiere una religión, quiere una relación con Él. Una relación ¿cómo? Una relación tan profunda como para formar parte de su familia, porque Jesús vino, ¿no?, para darnos acceso al Padre, perdonar nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios, ¿no? Ahora, a lo mejor a veces pensamos: no, es que todo el mundo son hijos de Dios. No, son criaturas de Dios porque fueron creadas por Dios. Hijos de Dios son solamente aquellos que nacen de nuevo a través de creer en el Señor Jesús para vida eterna. Así que estos fariseos han estado enfrentando a Jesús porque Jesús les estorba en sus planes llenos de orgullo y llenos de ego, ¿no? Entonces Jesús sana y libra a endemoniados, y ellos dicen, ¿no?, como lo rechazan, como no reciben su mensaje, como juzgan de acuerdo a lo que ellos han establecido, lo que los discípulos y Jesús están haciendo mal, no tienen otra cosa que decir, sino dicen: ¿sabes? Este hombre por Belcebú echa a los demonios, ¿no? Y no solamente eso, hemos visto
que ha crecido este rechazo al punto de cómo están buscando cosas para acusar a Jesús y ya se pusieron de acuerdo con los herodianos, ¿no? Este es otro grupo de personas en los que eran rivales, pero ahora teniendo a Jesús como enemigo se juntan para destruir a Jesús. Eso es lo que hemos estado viendo. Es más, Jesús fue tan intenso. En la semana pasada el pastor Raúl vino y enseñó este pasaje intermedio en Mateo 12, donde Jesús les dice: de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, ¿qué hay en su corazón? En su corazón hay orgullo, su corazón está duro. Jesús ha estado mostrando que Él es el Mesías. Ha mostrado su poder sobre la enfermedad. Capítulo 8 y 9 vimos cómo sanó un leproso, ¿recuerdas? A una mujer con una enfermedad crónica de 12 años, que había perdido todo su dinero en doctores. Jesús la sanó. Jesús mostró su poder sobre la naturaleza, calmando la tempestad, calmando el mar, ¿no? Hablándole al viento y el viento obedeciéndole. Jesús mostró su poder sobre el reino espiritual, librando a los endemoniados gadarenos y a ese mudo, ¿recuerdas? Que tenía un espíritu que lo dejaba mudo, ¿no? Y ahora habla porque fue librado. Pero Jesús mostró también su poder sobre la muerte, porque le dijo Talita Cumi a la hija de, ¿te acuerdas? De Jairo, ¿verdad? Fue hasta la casa de Jairo y levantó de la muerte a esta pequeñita. Es que Jesús ha estado mostrando su poder a través de evidencias, ¿verdad? Eran tantas las evidencias que Jesús le dijo a los de Capernaum, ¿te acuerdas? Corazín, Betsaida, ¿no? Han visto todo esto, pero no han creído. Va a ser más leve el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes, porque ustedes han visto, pero no han creído, ¿no? Y ahora llegamos a este final en Mateo capítulo 12. Estos fariseos han estado rechazando a Jesús y mira lo que demandan. Vamos a leer primera parte de esta porción. Vamos a ver 3 partes, pero leamos la primera parte. Está en Mateo capítulo 12, verso 28. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Oramos? Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Transforma nuestras vidas con el poder de tu Espíritu, Señor. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos si es necesario, instrúyenos. Queremos, Señor, ser transformados con tu poder, Señor. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Después de leer esta pequeña porción, la frase que me viene a la mente es: ¡qué hipócritas! Es así de claro. ¿Por qué? Porque estos escribas y estos fariseos han estado diciendo de Jesús que por Belcebú echa fuera a los demonios. Lo han estado rechazando, lo han difamado, se han puesto de acuerdo para acusarle, se han puesto de acuerdo para destruirle, y de repente llegan con él y le dicen: maestro, ¿no? Ya de entrada, maestro, si le estás diciendo que por Belcebú echa demonios, ¿cómo le dices maestro? Para ellos no es el maestro, no lo reconocen como tal, pero todavía lo que le piden: queremos, deseamos, nos gustaría ver de ti señal. Después de todas las señales que ha hecho Jesús. Pues estos hombres, en Lucas capítulo 11, verso 16, se me presenta la razón de por qué vienen con Jesús para pedirle una señal. Dice ahí en Lucas 11, 16, para tentarle. Otros, dice, para tentarle le pedían señal del cielo.
No es que de repente estos hombres hubo un cambio en su corazón y dicen, si viéramos una señal vamos a creer. No, 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 no. Ellos quieren tentar a Jesús. En su mente sigue estando la misma decisión. Queremos destruirle, queremos acusarle. Entonces, ¿para qué piden una señal? No hay otra razón sino para tentarle. Hay una porción en Juan capítulo 6 donde Jesús le da de comer a 5,000 personas. ¿Recuerdas? En la multiplicación de los panes y de los peces. Y cuando termina ese milagro, la gente, la multitud comienza a seguirle. Y me encanta porque Jesús los voltea a ver y les dice, porque comieron pan, vienen a buscar más. O sea, lo único que quieren es pan. O sea, no quieren otra cosa, quieren pan. Y ellos entonces se hacen de palabras y diciendo, no, bueno, ¿cuál es el camino que debemos de seguir? Y cosas así. Pero llega un momento en que ellos le dicen, ¿cuál es la señal que tú haces para que veamos y te creamos? Es distinto. Esta multitud está diciendo eso. Aún así, dejaron de seguir a Jesús. Pero estos abiertamente están en su hipocresía, pidiéndole o demandándole una señal a Jesús. ¿Para qué? Para tentarle solamente, no para creer, para tentarle. La respuesta de Jesús, simplemente con la primera frase, nos muestra qué son estas personas. Jesús dice de esta manera, la generación mala y adúltera demanda señal. Jesús los llama así, una generación malvada. Pues no es bastante obvio, lo hemos dicho. Quieren destruir a Jesús simplemente. Adúltera me habla de infiel a Dios, idólatras, hipócritas, ¿no? Y esta generación dice, demanda señal. Pero Jesús les dice, pues no habrá señal, sino una sola señal. Dices, pues hay o no hay. Jesús le está diciendo, en este momento no voy a hacer ninguna señal, pero llegará esa señal. La señal, dice aquí, del profeta Jonás. Solo una, la señal del profeta Jonás. ¿Quién es Jonás? Bueno, la historia de Jonás se narra en un pequeño libro que tiene su nombre Jonás, antes de Miqueas, ¿no? Unos cuantas páginas detrás de Mateo, de hecho. Antes de Miqueas, dices, no sabía que había Jonás, menos Miqueas, pero bueno. Ahí está este pequeño libro de Jonás, del profeta Jonás, donde se narra su historia. Una historia bastante peculiar y extraña, porque Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive. Por eso se menciona a los habitantes de Nínive. Jesús menciona a los habitantes de Nínive. Jonás tenía que ir a Nínive para decirles, Dios les va a juzgar en 40 días. En 40 días Dios va a venir y destruirles, ¿no? ¿Por qué? Porque Nínive, dice, era una ciudad donde una persona no distinguía el bien del mal. Había perversidad y mucho dolor y mucho sufrimiento y mucho pecado en esta ciudad. Entonces Jonás, en vez de obedecer a Dios y trasladarse a Nínive, lo que hace es huir de Dios. Se va a la costa y agarra un barco a lo más lejos que pueda llegar de Nínive, ¿no? Y estando en ese barco, dice ahí en Jonás capítulo 1 verso 4 que Dios levantó una gran tormenta, ¿no? Su profeta estaba dormido en la nave, alejándose de la voluntad de Dios y alejándose de su presencia. Los que llevaban la nave se empiezan a alterar, pues la tormenta está destruyendo su nave y comienzan y saben, identifican que esto es una obra de Dios y comienzan a clamar a sus dioses, pero no hay ninguna respuesta hasta que van con Jonás y le dicen, dormilón, levántate, clama a tu Dios. Y es Jonás cuando les dice que él está huyendo de la presencia de Dios y de una misión que Dios le había dado, y ellos se llenan de temor, ¿no? Porque es Dios contra esta nave, por este hombre, su desobediencia. Pero entonces Jonás les dice, pues láncenme al mar, ¿no? Y ellos dicen, no, pues ¿cómo crees? Si tu Dios está destruyendo la nave, te vamos a lanzar, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero en el momento en que es lanzado, la tormenta se detiene por completo. Y él es tragado por un gran pez, donde permanece por 3 días y 3 noches. Y luego es escupido
y ya escupido, ¿no? Pues ya va a Nínive, ¿no? Cuando llega a Nínive, él solamente pasa por la ciudad diciendo, serán destruidos por Dios en 40 días. Y es todo lo que dice. Para su sorpresa, porque Jonás lo que quiere, según el texto, es que esta ciudad sea destruida por Dios, ¿no? De hecho, dice él, yo sabía si venía y ellos se arrepentían que tú los ibas a perdonar. Y se enoja. La historia de Jonás es muy curiosa porque al final él se sube a un monte para ver que Dios destruya la ciudad. O sea, prácticamente, se quita los zapatos, agarra una cobijita, agarra palomitas y está esperando el juicio de Dios. Y no llega y se enfurece y se enoja. Ese es Jonás. Qué historia tan extraña, ¿no? Una historia bastante extraña. Pero Jesús hace referencia a ese momento. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así, dice, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús solamente hace referencia a ese momento, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús? Conocemos la historia. Jesús va a morir en la cruz, va a ser sepultado y después va a resucitar. Y esa es la señal que a esta generación que demanda señal, es la única señal que se les dará, ¿no? La resurrección del Señor Jesús. Ahora podemos observar, ¿no?, un comparativo entre Jonás y Jesús y ver cómo hay un gran contraste entre los dos. Hay parecidos, ¿no?, pero también contrastes. Jesús, al ponerse como aquí hay uno más grande que Jonás, se presenta como un antitipo de Jonás. Porque Jonás es un profeta menor, Jesús es el Hijo de Dios. Jonás es un pecador y rebelde, Jesús es santo y paciente. El mensaje de Jonás es todo va a ser destruido. El mensaje de Jesús es un llamado. ¿Recuerdas en Mateo 11 al final? Ven a mí si estás cargado y trabajado, yo te haré descansar. Jonás le predica a gentiles que no tienen ni idea de quién es Dios. Jesús está en medio del pueblo de Dios, judíos que saben quién es Dios. En la semana pasada vimos cómo él hizo referencia al profeta Isaías para que pudieran ver, pero no ven, ¿verdad? No alcanzan a ver. Así podemos ver estos contrastes, pero al mismo tiempo nos podemos dar cuenta. Jonás es tirado al mar y se aplaca la ira de Dios sobre ese barco. Y Jesús fue a la cruz voluntariamente, por amor, cargando el pecado de todos nosotros y satisfizo, ¿no?, el juicio de Dios sobre su propio cuerpo. Él recibió el castigo que todos nosotros merecíamos. Pero así como Jonás estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y resucitó. Ahora, viendo esta comparativa y este contraste, Jesús entonces les dice, los de Nínive se levantarán en el juicio, los van a condenar. Porque ellos escucharon a Jonás y se arrepintieron. Y ustedes tienen aquí a uno que es más grande que Jonás, a uno que es más que Jonás. Por eso se levantará, como leímos, la reina del sur, la reina de Sabá. Mira, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10, en el versículo 4. Me habla del momento en que la reina de Sabá visita a Salomón, que es la referencia que Jesús está dando. En el verso 4 dice así: y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, su maestresala y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Okay?
Entonces esa es la referencia que hace Jesús también. Se va a levantar la reina de Sabá y los condenará. Porque ella, ¿qué es lo que me dice aquí? Había escuchado, pero viajó hasta donde estaba, hasta Jerusalén, para ver. Y cuando vio, creyó. Es más, dijo, ni la mitad se me había dicho de tu sabiduría y de tu bien, ¿no? Y aquí está Jesús frente a estos hombres que no han tenido que viajar a ningún lado. Jesús está en medio de ellos, ¿no? En medio de ellos. Y no han creído. No quieren creer. No quedaron asombrados. Eso es lo que debió de haber sucedido, ¿no? Asombrarse del poder de Dios manifestado en Jesús a través de sus milagros, de su sabiduría mientras enseñaba, pero en vez de quedar asombrados como la reina de Sabá con Salomón, ellos quedan enfurecidos, llenos de ira y quieren destruirle. Generación, ¿cómo la llamó Jesús? Generación mala y adúltera. Generación mala y adúltera. Así la describió Jesús. Su corazón es tan duro y su orgullo es tan grande que teniendo al Hijo de Dios enfrente no lo reconocen. Como la reina de Sabá reconoció a Salomón, ellos no reconocen, aun cuando Jesús es más que Salomón. Mucho más que Salomón. Es muy fuerte. Jesús está hablándoles y muy duro. O sea, Jesús les va a decir, un día serán juzgados y los gentiles de Nínive y la mujer gentil, reina de Sabá, se van a levantar y los van a condenar. Porque ustedes no están recibiendo, ¿no?, lo que he venido a darles. ¿Qué viene a darles Jesús? Descanso. No, ellos quieren trabajar, ellos se quieren esforzar, ellos quieren religión, porque la religión los hace compararse con los demás, como ya dijimos al principio. Esa es religión. ¿Por qué hay tanta religión en el mundo? Y no estoy hablando solamente de la religión cristiana o católica, sino tantas religiones, porque eso nos pone a todos a compararnos unos a otros y me hace sentir mejor que los demás. Pero Jesús viene a tirar todo eso. Jesús viene para que tengas una relación con Él y Él ya hizo lo que tú no puedes hacer. Él ya pagó por nuestros pecados, ¿no? Y cuando venimos a Jesús ya no hay nada más que hacer. Jesús, ¿qué dijo al final cuando entregó su espíritu? Consumado es. ¿Qué significa? Pagado por completo. ¿Necesitas hacer otro sacrificio? No, ya lo hizo todo Él. Cuando creemos en Él, entonces nacemos de nuevo, tenemos vida en Él. Nuestra vida es transformada. Nuestra vida comenzamos a vivirla en gratitud a Él. Pero estos hombres lo han rechazado. Lo han rechazado. Y continúa esto. Mira lo que dice en los siguientes versículos. Versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Okay? Esta última frase, así también acontecerá a esta mala generación, ¿no?, me une el pasaje anterior, generación mala y adúltera, con esta pequeña ilustración que Jesús está dando sobre este hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿no?, y que luego ese espíritu va por otros 7 y vienen y toman posesión de nuevo, morada allí, y dice la condición es peor que al principio, ¿no? Y de repente dices, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿No? Yo he escuchado este pasaje, el de espíritu inmundo y todas estas cosas, y la verdad es que lo leo aquí y veo que está ligado con lo anterior, ¿ok? No podemos perder de vista eso. Pero lo he escuchado y he escuchado a cristianos diciendo, es que ¿qué va a pasar si vienen 7 demonios y me toman, ¿no? Y va a ser peor. Y como que de repente todo este
mundo espiritual y sobre todo pasajes como este nos llenan de mucho temor. ¿Qué tal que ya se me metieron otros 7? ¿No? O llega tu mamá y te dice, si no te comportas te van a venir otros 7, ¿no? ¿Será eso? ¿Significa eso? Bueno, por un lado déjame decir claramente, creo que una persona que ha creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo hace morada en él. Eso me queda muy claro. Y en un lugar no puede haber tinieblas y luz. Es así de simple. Si el Espíritu Santo mora en ti, no hay manera de que un demonio venga y tome posesión de ti, porque ese lugar está ocupado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí en Semilla no creemos que los cristianos pueden estar endemoniados. Aunque otros digan eso, no encuentro algo en la Biblia que me diga esto. Una persona que ha creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo mora en él. ¿Okay? Ahora, ¿por qué de repente dicen todo esto? Pues creo que más bien es lo que la misma Biblia me dice. Siempre le buscamos echar la culpa a alguien más. El diablo me hizo hacerlo. El diablo me hizo agarrar la botella. Entonces, la botella está en tu mano. Le estoy viendo claramente que tú la agarraste, ¿no? Pero nos gusta no responsabilizarnos y mejor le echamos la culpa a alguien más, ¿no? ¿Comiste del árbol? La serpiente, ¿no? Y buscamos echarle la excusa, la culpa a alguien más. Pero entonces veo este pasaje y a veces nos da miedo pensar, ¿y si vienen otros 7 y demás? ¿No? Pero bueno, algo sí es cierto. En el contexto, ¿qué hacen estos hombres? Religión. Ya me voy a portar bien. ¿Quién no dijo eso en el pasado? o lo ha dicho. Y a lo mejor estás aquí porque dices, ya me voy a portar bien. ¿No? Entonces yo me acuerdo, ¿no? Después de una cruda así horrible, dolor de cabeza, ¿no? Así terrible, dices ya. Yo me acuerdo en una ocasión de muy joven, tomaba mucha cerveza. Soy regio, soy de Monterrey. Y la excusa más grande de los regios es, hace mucho calor, ¿no? Tomamos cerveza, ¿no? Bien fría, bien helada, bien muerta, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en una ocasión tomé tanta cerveza que durante la noche yo ya no sentía los dedos de mis manos, las manos y los pies. Y me empecé a angustiar. No me llevaron al hospital, no llegué a ese punto, pero empecé a asustarme de que no sentía mis manos, ¿no? Me acuerdo que empecé a golpear la cama y mi mamá llegó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿No? Me quiso hacer un café, X, ¿no? Pero me acuerdo que en esa ocasión dije, ya, no vuelvo a tomar cerveza. Ahora voy a tomar tequila. Si la cerveza me pone así, pues mejor tomo tequila, ¿no? Y a veces somos así. Queremos, ahora sí me voy a portar bien. Pero si me porto bien y no hay una regeneración en mí, voy a regresar, ¿no? Con más fuerza y más ímpetu al pecado y a la maldad. Ahora, sí, hay personas que son poseídas por demonios. Bueno, Jesús, lo estamos viendo librando a las personas de demonios. Y algunos de nosotros podríamos decir, no, hombre, yo traía como 2 chamucos por ahí, por decir, ¿no? Pero sí o no, tratas de portarte bien, lo intentas por un tiempo, pero luego lo arruinas peor. Y terminas peor que como estabas antes. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Pero lo liga con lo anterior. ¿Ok? Entonces esta generación mala y adúltera, así les va a acontecer, porque la señal de Jonás va a llegar. La señal de Jonás va a llegar, Jesús va a resucitar. ¿Qué van a hacer los fariseos? Los fariseos, bueno, lo tenemos aquí en los evangelios, la respuesta. ¿Qué van a hacer? Van a pedirle a Poncio Pilato una guardia para el sepulcro. ¿Y sabes qué? Pon una guardia porque ese Jesús dijo que iba a resucitar. Entonces mejor pon una guardia porque los discípulos seguramente van a ir y van a robar su cuerpo y luego van a decir que resucitó y va a ser peor. Entonces ni siquiera con esa señal llegaron a arrepentirse y a reconocer quién era Jesús, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a empezar a divulgar esa difamación. Los discípulos fueron y robaron el cuerpo. Así es que su condición iba a ser peor
que como estaban. ¿Okay? Pero también me pongo a pensar en otra cosa. Ellos están ahí, pero hay una historia detrás. Los fariseos están ahí y están en el templo de Herodes. Pero el templo de Herodes era reciente. Antes estaba el templo de Salomón, pero el templo de Salomón fue destruido. Todo está aquí en la Biblia, entonces es parte de la historia. Nos cuenta cómo el pueblo se llenó de idolatría y comenzó a adorar otros dioses en el mismo templo de Dios, y Dios lo que hizo fue traer a Nabucodonosor y destruir ese templo. Lo profetizó. Dios les dijo que iba a pasar eso y que iban a ser llevados cautivos, y fueron llevados cautivos a Babilonia, de donde Dios los trajo de nuevo, como en un segundo éxodo, los trajo de regreso a Jerusalén. A través de los profetas ellos se dieron cuenta, fue nuestra idolatría lo que nos alejó de las bendiciones de Dios. Pero cuando regresan, en vez de regresar a una relación viva con Dios, Jesús los describe de esta manera: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso ellos dicen qué se hace y qué no se hace en el día de reposo, en vez de pasar un día de reposo con el Señor. Por eso. Así es que pasaron de la idolatría a un ritualismo y una hipocresía terrible. En ese entonces no recibieron a los profetas, ahora no están recibiendo al Hijo de Dios, que es mayor que Jonás y mayor que Salomón. Qué terrible, ¿no? Así le acontecerá a esta mala generación. Su postrer estado será peor que el primero. Ahora están ciegos. Su orgullo, la dureza de su corazón los ha alejado de Dios completamente. Y creo que la dureza del corazón del hombre lo aleja de Dios, lo acerca a su autosuficiencia, lo aleja de acercarse humildemente delante de Dios, lo acerca a este orgullo terrible, y cada vez está peor. Estos hombres estaban reformándose, ¿no? Los fariseos estaban reformándose, pero reformarse no es suficiente. Reformarse es como limpiar la casa y dejarla vacía y desocupada. Y le abres la puerta ahora al ritualismo, a la religión, al juicio y a la condenación de otros, porque no hacen las cosas como yo quiero que las hagan. La reforma no es suficiente, es necesaria una regeneración. Por eso vino Jesús. Vino Jesús para dar su vida, para morir, para que creyendo en Él tengamos una nueva vida. Una nueva vida. ¿No? Un comentarista dice esto acerca de este pasaje. Dice, las personas, y creo que es importante poner atención a esto, dice, las personas más endurecidas en el mundo son los que van a la iglesia siendo no salvos, porque piensan que están bien y en lo correcto. Han pasado por una autorreformación, quedaron vacíos, barridos y adornados. Son como una casa vacía. Todo lo que necesitan hacer los espíritus inmundos es volver y morar allí. El diablo los manipula y ellos no se dan cuenta, están ciegos. Reformación significa muerte y destrucción. Regeneración significa vida y libertad. Y creo que es cierto, muy cierto. Jesús vino y los suyos le rechazaron. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Como dice Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Una relación. No una reformación, sino una regeneración. Él quiere una relación tan íntima como ser parte de una familia. ¿Okay? Como ser parte de una familia.
Creo que por eso viene la siguiente porción. Mira lo que dice, para terminar, los últimos versículos de Mateo 12. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. De repente lees este pasaje y dices, ¿qué tiene que ver con todo lo demás? Bueno, yo creo que tiene todo que ver con todo lo demás. ¿Por qué? Porque Jesús ha estado diciendo, aquí enfrente de ustedes hay uno que es más que Jonás. Aquí enfrente de ustedes está uno que es más que Salomón. Jesús ha mostrado, pasaje anterior, que Él es el Mesías. Lo ha mostrado con su poder, haciendo los milagros que hizo y los milagros completamente relacionados con la venida del Mesías. Pero ellos lo han rechazado. ¿Por qué? Porque en su orgullo ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros ya tenemos una generación de donde nosotros venimos. Y Jesús de repente dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen, escucha bien, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De repente se nos pasa de ver esto, pero Jesús lo que está diciendo al decir eso es que Él es el Hijo de Dios. Simplemente es lo que está diciendo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, la señal de Jonás, eso es lo que va a demostrar. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 4. Me dice claramente lo que demostró la resurrección de entre los muertos. Dice ahí, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién? Jesús. Jesús es declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la, ¿qué dice ahí? Resurrección de entre los muertos. La señal de Jonás que les iba a dar esa generación era la demostración con poder de que Él es el Hijo de Dios. Pero ellos lo han rechazado. Ellos lo han hecho a un lado. Estorba para sus planes, estorba para sus propósitos. Les estorba para seguir midiéndose uno con otro. Mientras se miden unos con otros, te esclavizas unos a otros. Pero cuando llegas a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos y formas parte de su familia, tienes libertad y vida. Hay regeneración. No solo reformación, hay una regeneración en Él. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Mira lo que dice en Juan capítulo 6, verso 20. Juan 6:40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que crean en aquel que Él ha enviado, que crean en Jesús, y ellos no creen en Jesús. Ahora, este pasaje es muy impresionante. O sea, el rechazo a Jesús es evidente, es claro, es frontal, no hay duda. Están rechazando a Jesús. Y a veces cuando nosotros vemos un pasaje como este, decimos, no, pues sí están bien mal. Yo no rechazo a Jesús, yo aquí estoy. Por eso vine, abrió semilla de mostaza, aquí estoy. No, pero de repente es una manera muy simple de verlo. ¿Podríamos ser como estos fariseos? ¿Podríamos ser religiosos, ritualistas y estar ciegos a nuestra necesidad de nacer de nuevo? Creo que mi respuesta es sí. Claro que podemos ser muy religiosos y ritualistas y estar ciegos a nuestra condición. Estos hombres no lo podían ver. No podían ver su condición. Así que no dudo que podamos estar en esa misma condición nosotros, ciegos. Dices, pero yo abiertamente no rechazo a Jesús, por eso estoy aquí. No. Pero ¿qué hay del día a día? ¿Será que estoy viniendo a la iglesia en domingo solamente para decir, fui a la iglesia el domingo? Check.
O sea, Dios, ya te di el domingo, el resto de la semana es mío. Yo decido qué hacer y cómo hacerle. Ahí ya me queda un poco más claro que, claro, fácilmente puedo ser un religioso. ¿Qué sucede cuando enfrento algo que una mentira sería más fácil? Cuando yo aplico la mentira porque dices, bueno, o sea, hasta estoy cuidando porque amo a mis familia, mejor les digo una mentira y así salimos de esta. No, no estás cuidando su corazón, estás mintiendo. Y yo sé quién es el padre de mentiras. ¿Estás de acuerdo? El mismo que nos engaña y que engañó a Eva diciéndole, si tú decides que está bien y que está mal, serás como Dios. Entonces, ¿podría en mi día a día rechazar a Jesús? Sí, muy sutilmente. Cuando decido hacer mi voluntad y cuando le digo a Dios, ay Dios, no te preocupes por esta mentira, por este problema, no te preocupes, lo tengo solucionado. Con esta mentira salgo del problema. Con este fraude salgo del problema. Y en eso estoy rechazando a Jesús. Quizás Dios te está permitiendo verlo ahora. Porque lo que Dios quiere es una relación. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Lo que Él quiere es una relación viva. ¿Habremos dejado la idolatría como este pueblo para abrazar un ritualismo y una religión? El postrer estado es peor que el primero. Porque ahora estoy ciego y me la paso juzgando a todos y diciéndole quién haga qué y cómo lo hagan. ¿Ya te das cuenta? Necesito urgentemente una regeneración. Porque si solo estoy reformando, llegará un momento, está todo limpio, barrido y desocupado. No nos hagamos guaje, diría mi mamá, ¿no? Que de repente ves a esa familia cristiana y de repente pues se divorciaron y dices, pero él hasta servía en la iglesia. Hasta servía en la iglesia. O sea, lo veía todo el tiempo ahí en la iglesia. Pero solamente era una barridita, una limpiadita. Porque de repente ves y dices, ¿cómo puede? O sea, resulta que tenía otra mujer, tenía otros hijos y ya se fue con ella y ahora dices, ¿qué pasó? Es que nada más fue una reforma, pero no hubo una regeneración. Entonces por eso digo, no nos hagamos guaje. Si estás en esa condición, corre urgentemente a Jesús. Él dice, ven a mí, yo te haré descansar. Cree en mí, yo te daré una nueva vida. Corre urgentemente al Señor si Él te permite ver tu necesidad el día de hoy. Y no vivas honrando a Jesús con los labios, pero el corazón lejos de Él. Porque puede que tu estado posterior sea peor que el que estás ahorita. Qué mejor que si Dios te hace ver como si hubiera una ventanita así. ¿Qué dice Jesús? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación. ¿Necesitas ponerte a cuentas con Jesús? ¿Necesitas nacer de nuevo? Ven a Él. Lo único que tienes que hacer, Él ya lo hizo todo. Él dijo pagado por completo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en Él. Deposita tu confianza, deja tu autoconfianza y deposita completa confianza en Jesús, en lo que Él ha hecho por ti. Y comienza una nueva vida con Él. Y vive en vida y en libertad, porque Él te ha regenerado. ¿Oramos?
Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este texto. Y sí, Señor, nos ha sorprendido. Porque, Señor, podemos ser así, Señor. Perdónanos, Señor. Si vivimos una religión, si vivimos un ritualismo, si solo lo único que hemos hecho es barrer y desocupar. Señor, no queremos eso. Señor, la señal del profeta Jonás es clara, es evidente, es un testimonio. Tú has resucitado. Y si has resucitado, Señor, tú tienes el poder para regenerarnos, para transformarnos, para hacer una realidad que nuestro corazón esté pegado al tuyo, Señor. Que tengamos una relación contigo, no solamente una religión. Señor, no queremos ser cristianos de domingo y entre semanas hacer lo que se nos antoja. Queremos vivir contigo cada día, Señor, cada mañana, levantarnos y disfrutar de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, de tu libertad, de tu presencia. Señor, tú eres aquel que ha dado su vida por nosotros, aquel que pagó el precio de nuestros pecados, aquel que resucitó de entre los muertos. Señor, trae arrepentimiento a la persona que necesita ese arrepentimiento. Trae luz a la persona que necesita luz. No dejes que como estos hombres que tenían a la luz del mundo enfrente de ellos, lo rechazaron. Aquella luz verdadera vino a este mundo. Señor, es tú esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Señor, líbranos de amar más las tinieblas que la luz. Señor, que el día de hoy, Señor, si tú nos estás llamando, no endurezcamos nuestro corazón, sino que vengamos a ti. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en tu iglesia, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.